Con el adiós de Enzo Maresca del Chelsea, toca analizar qué entrenadores suplirán al italiano en los banquillos de Stamford Bridge. Hoy analizamos cómo sería el Chelsea de Andoni Iraola. Bienvenidos al Rincón de la Afición, yo soy Daniel Sánchez y me acompañan un día más Alejandro Romero, Daniel Borreguero y Pablo Almohaya. ¿Qué tal, chicos? Volvió la sección favorita de los aficionados. Volvió la mejor dirección deportiva del mundo. Lo que vuelven son los 4 Reyes Magos camino de Stamford Bridge. Tremendo. La verdad que, como decía al principio, vamos a analizar cómo sería el Chelsea de Andoni Iraola en caso de que saliese. Es verdad que aquí estamos inventando un poco porque ha sonado más el nombre de Roseñor, que es el entrenador del Estrasburgo, pero creemos que Andoni Iraola, oye, yo creo que sería un salto de calidad respecto a Enzo Maresca y el entrenador que estamos hablando. Así que, chicos, Dani, quiero comenzar contigo. ¿Qué te parece la salida de Enzo Maresca y la situación que deja esto al Chelsea? Pues a mí me pilló un poco a pie cambiado. Sí que es cierto que son 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero yo creo que el proyecto de Maresca se consolidó en el Mundial de Clubes, pero pese a que ese Mundial de Clubes yo creo que marcó un antes y un después en el Chelsea, porque después de mucho desembolso económico, sobre todo, consiguió dar un gran paso, como fue ganar el Mundial de Clubes y ganar a todo un PSG en la final, y ya vimos cómo fue. Yo creo que Maresca se iba a sentar, pero ya sabemos que el banquillo del Chelsea es muy cambiante y me parece que la figura de Maresca ha dado un paso respecto a lo que vimos con Pochettino, pero yo creo que esta temporada, con los jugadores que tienen plantilla, yo creo que le ha faltado dar un paso más adelante y estar arriba compitiendo con Arsenal y City, que son los dos que están liderando esta magnífica liga inglesa. No termino de decidirme si estoy de acuerdo o no con que se haya ido del Chelsea, porque recuerdo un vídeo que hicimos hace mucho y Daniel Sánchez dijo que el Chelsea no era tan buen equipo y que era muy imperfecto en muchos aspectos, y también que siempre se leía y se cuestionaba en la afición de los Blues que realmente no se sabía si el juego estaba bien o si era una consecuencia de lo que pasó en el Mundial de Clubes. Al final, no termino de decidirme porque sí que la última racha de resultados es malísima, pero es que el Chelsea había sido solvente y al final está quinto en Premier League, pero bueno, en Champions estaba salvando los muebles de vez en cuando. Es algo que me deja muchas dudas y que veremos si con nuestro Andoni Iraola mejoraría. Yo creo que la palabra son dudas, porque es verdad que, hombre, el equipo va quinto en Premier y es a 15 puntos del Arsenal. Yo creo que con la plantilla de la que estamos hablando del Chelsea, que es la quinta plantilla más valorada del mundo, está alrededor del 1,2 de los miles de millones de plantilla en cuanto a valor. Quizá esperaban desde la directiva que el Chelsea estuviera un poco más arriba para competir el campeonato de la Premier League, pero ahora no sé si va a terminar siendo algo precipitado la marcha de Enzo Maresca, porque sí que es verdad que, a pesar de los malos resultados recientes, el nivel de juego del equipo, y como hemos visto en los últimos años con los títulos tanto del Mundial de Clubes como también de la Conference League, parecía que iba de alguna manera sumando puntos, escalando escalones, y quizá veremos si el Chelsea se arrepiente, o por otro lado, con la llegada de los nuevos entrenadores, ya sea Iraola o ya sea el que está sonando, pues pueda reconducir la situación. A También he ver, leído información de periodistas ingleses que hay discordancias entre la dirección deportiva y el propio Maresca, que yo creo que puede haber sido una de las razones por las que ha sí. salido Quizá. el argentino. A ver, yo quiero tocar varios palos y en referencia a eso que decías, Dani, quizás eso ha desencadenado por, ya digo, son rumores, pero como se rumorea que quizá Guardiola salga este verano del City, parece que Maresca era el favorito para ser el que supla a Guardiola y por lo tanto, pues evidentemente esa tensión que había entre la dirección deportiva y el entrenador, en lo que es más la decisión a nivel deportivo, yo, lo has mencionado tú, Dani, creo que con Pochettino era un Chelsea mucho más joven, mucho más inexperto, eso hay que apuntarlo también, pero creo que era mucho más caótico. Veíamos partidos de estar tercero en el minuto 80 y quizá en el 87 iba 3-2 y que se te apurase la victoria y demás. Yo creo que con Enzo Maresca ese salto de asentar un suelo competitivo sí que ha llegado, pero a la vez creo que es un equipo muy imperfecto, como apuntaba Alex, que he dicho varias veces. De hecho, yo creo que quizás en el imaginario colectivo, por así decirlo, se tiene la percepción de que es un entrenador muy bueno a nivel táctico, pero yo creo que han sido más brochazos en días grandes. El día del Barça creo que es un partido que mucha gente ve y creo que fue un buen partido. Por supuesto, el Mundial de Clubes terminas ganándolo y tiene su mérito, pero ya digo, creo que Enzo Maresca tiene aspectos que no logro entender. Por ejemplo, Enzo en la media punta, que también es algo que veíamos con Pochettino. Lo de Reece James sí que es verdad que al final sí que vemos que ha cuadrado porque en el centro del campo está rindiendo muy bien, pero creo que para mí su mejor posición es la de lateral derecho, si lo diré. Sin Un mal gusto embargo, es inentendible. justo, es que para mí un lateral que nunca ha terminado de rendir, de hecho lo vimos en el partido contra el Bayern, que fue titular por delante, no, por delante de Ringe, no,
trasladando a Rivers al centro del campo, pero yo creo que, ya lo podéis imaginar, a mí Maresca no me termina de convencer por lo que digo. Lo ha dicho Pablo, son 15 puntos de diferencia respecto al Arsenal, que para mí, en una predicción que hacíamos un poco más distendida, por así decirlo, le ponía hasta segundo, porque creía que podía competir con lo que habíamos visto en el Mundial de Clubes, pero ya digo, yo creo que la salida, si llega un buen entrenador, como estamos planteando el nombre de Andoni Iraola, Dani, que lo vamos a analizar ahora cómo puede encajar, yo creo que puede ser más positiva que negativa. Por terminar un segundo, son 2 victorias en los últimos 8 partidos del Chelsea. Es que es fuerte, ha perdido muchos partidos en Claro, es casa y que... yo creo que eso ha pesado mucho. Además que se habla mucho de que había muchos problemas entre él y los directivos, Y, directores deportivos. Era un entrenador caliente cuanto menos, que dijo lo de las peores 48 horas desde que estoy aquí. y estamos hablando de que va 3 puntos por debajo de un Liverpool que hasta hace nada, A ahora verlo. parece que lleva una mejor racha el Liverpool, pero es un Liverpool bastante malo respecto a las expectativas que había, Dani. Sí, yo comentaba del entrenador italiano que me parece, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, que esa estabilidad que yo creo que necesitaba el Chelsea te la ha conseguido dar, pero ya un paso más adelante, y mira que a mí me encanta Enzo Maresca, yo creo que ya va a ser un poco más complicado y encuentro cierta similitud con el fichaje de Luis Enrique por el PSG, el de Iraola con el Chelsea. Yo creo que lo que más necesita el Chelsea para competir arriba es hacer un equipo. Lo comentó Lucho cuando llegó a París y yo creo que es lo que necesita Iraola y todo lo que le puede aportar a Stamford Bridge. Yo Me ha creo que es que gustado eso que además has es el dicho, hacer equipo. momento. Sí, es el momento idóneo para que Iraola dé el salto de su carrera, porque ahora mismo no está muy bien el Bournemouth. Y sobre todo que el Chelsea apueste por un entrenador que pueda darle eso que dice Borrell, que los haga un equipo y sobre todo que tenga una idea clara acorde a sus jugadores, porque vemos que el Chelsea ficha mucho, tira mucho de talonario, pero muchas veces se ficha a grandes promesas que terminan más por intentar revalorizarse que por darle rendimiento a un conjunto que necesita de títulos y de recuperar esa gloria que ha tenido en los últimos años. Pablo. No, más que nada el tema de Iraola es... Yo creo que va a ser clave ver si es capaz, sobre todo, me parece importante el tema de a mitad de temporada recoger, sea quien fuera el que llegue, en este caso Iraola. Es complicado recoger a un equipo en mitad de la temporada y hacer que consiga los objetivos que te pida la directiva. Yo creo que le van a dar este mitad de temporada un poquito de cortesía para, por supuesto, mejorar el puesto en el que está en Premier. Desde luego que en Champions ahora mismo va 13º, pero meterse entre los 8 primeros sería positivo. Si no, creo que en una ronda de 16avos lo podría sacar, a no ser de que le toque el año pasado una eliminatoria, por ejemplo, Liverpool-Paris Saint-Germain, que sería bastante mala suerte. En ese caso, Iraola, ¿qué le puede dar a este equipo? Pues lo que ha dicho Borre. Yo creo que lo que hizo ya en el Rayo Vallecano, que es constituir un equipo, en este caso no es de los mejores de la competición, pero que desde luego compite como el que más y que hace de su casa, era el Estadio Vallecas, en este caso Stamford Bridge, algo mucho más seguro, como vimos en el partido contra el Barça, que desde luego en la Premier League, como no compita, sobre todo a nivel físico, en un juego del 120%, 140%, ya no te da con el 100%, es muy difícil competir los puestos altos de esta competición. Y yo creo que Iraola es un entrenador Para eso. de larga duración, por así decirlo. O sea, creo que es un entrenador que, como ha dicho Dani, creo que puede hacer el equipo perfectamente. Lo hizo en el Rayo Vallecano y en el Bournemouth es verdad que empezó más flojo, pero gracias a que le dieron tiempo, al final el Bournemouth acabó con la mejor posición el año pasado en la historia del club. Y ahora es verdad que va 15º, que parece que no tiene por qué descender, pero está en esa lucha. Veremos cómo acaba. Pero yo creo que sí que es verdad que se ha descolgado un poco el Bournemouth de lo que es esa lucha por Europa, que parece que con Iraola es a lo que aspiraba todos los años. En el apartado de las salidas, y también queremos adaptar un poco lo que son estas salidas y los fichajes que haremos al estilo de Iraola. Vamos a dar la primera, lo comentamos, Alex, la de Jorgensen, Disasi por 20 kilos y Gittens. Estimamos que puede salir, el fichaje fue por 60, hemos estimado unos 35, porque el rendimiento de Gittens la verdad que es bastante flojo. Disasi y Jorgensen yo creo que tampoco hay mucho que comentar, ninguno está contando con minutos y por el lado de Baino Gittens a mí me parece una de las decepciones de la temporada, sobre Sin todo duda. porque es otro jugador por el que el Chelsea deja mucho dinero y no vuelve a rendir. A mí Garnacho tampoco me está convenciendo. Tienes ahí a Pedro Neto en banda izquierda. Es que hay sobrepoblación de futbolistas en un equipo que lo que estamos buscando es que se asiente. Entonces, lo primero es largarles, ya traeremos nuevos nombres y sobre todo nombres que vayan acordes a la idea del entrenador. A mí Bainu Gittens me parece el claro ejemplo de que necesitan un director deportivo que les diga, oye, ¿qué necesita mi entrenador? Y a partir de ahí nutrirle, porque sí que es cierto que fichan grandes nombres que empiezan a destacar, es el caso de Estebao, es el caso de Mudryk, es el caso del propio Bainu Gittens, pero yo creo que necesitan ese entrenador, que para mí lo puede hacer Iraola, que le diga a la dirección deportiva lo que quiere y también que la dirección deportiva sepa darle lo que necesita, porque ya sabemos, como hemos dicho, que la dirección deportiva Blue es bastante complicada. Respecto al nombre de Jorgensen, vimos que tuvo un gran rendimiento en el
Villarreal. Quizá el paso para el Chelsea era muy grande y si no está siendo titular con la temporada que lleva Robert Sánchez, pese a que últimamente ha crecido un poco, pues necesita una salida y Disasi me parece que es una de las posiciones que más tiene que mejorar el conjunto blue esta temporada, porque me parece que los centrales dejan mucho que desear y Disasi es un claro ejemplo. No me voy a extender mucho De más hecho, dentro de esta zona del campo, quiero decir, perdón. Disasi, evidentemente, parece que no tiene ni siquiera el nivel para ser titular en el Chelsea, por tanto, creo que es una baja necesaria. Por otro lado, Robert Sánchez me parece que no está teniendo tampoco una temporada, no es brillante, pero no me parece tampoco una temporada relativamente mala del portero español. Me parece que también tiene bastante de mérito dentro de la línea defensiva, que me parece lo más flojo del Chelsea, porque luego miras al medio campo y me parece que hay hacer fichajes puedes hacer para rellenar, para un fondo de armario. Aunque fondo de armario el Chelsea no sé cuántos futbolistas tiene. No sé cómo caben en el gimnasio que tendrán en las instalaciones allí. En el armario de Georgina. No, eso es impresionante. Parece el bolsillo de Doraemon. Saca futbolista de todos lados. Y en definitiva, yo creo que es la línea que hay que reforzar la defensa, porque por otras partes del campo vemos que es que el mediocampo, sobre todo, es una locura. Sí, por terminar ya íbamos a los fichajes, que yo creo que es lo más interesante de este vídeo. Jorgensen es que directamente no ha contado con minutos. Como decía Dani, parecía un portero con proyección del Villarreal, pero es que directamente Robert Sánchez no le ha dejado opción. Pero sin embargo, bueno, comentaremos luego el puesto de portero. Así, comentaba yo antes que cuando era titular era un Chelsea más caótico y creo que va en relación con el tipo de jugador que es, porque a mí me parece prácticamente el peor central de la plantilla y mira que era titular hace 2 años. Y Gittens, pues estoy de acuerdo con Alex, que yo creo que es una de las mayores decepciones en cuanto a los fichajes y jugadores en general de toda la temporada. También habla un poco, lo ha comentado Dani también, mal de la dirección deportiva, porque al final fichas a Gittens y Garnacho, que sí, que son extremos muy regateadores, que tienen proyección, pero ni el nivel real actual, ni a lo mejor ni tan siquiera la proyección, te llevarán, yo creo, a ser campeón de Premier y, por supuesto, a competir en Champions. Ni el nivel de Madueke que tenían, para mí. O sea, Madueke ha hecho más en el Chelsea claro. que ellos dos. Sí, de hecho, a ver, Madueke en el Arsenal está rindiendo bien porque lo hace como suplente, pero recordemos que Madueke el año pasado en muchos tramos era titular. Vamos ahora con los fichajes. El primero que hemos planteado, Pablo, es el de Mañán por 25 millones. Probablemente fuese algo más, pero bueno, en Transfermarkt, ¿qué te parece ese valor? Sí, lo que necesita es, de alguna manera, certezas el Chelsea, que creo que también se tiene que reflejar precisamente en lo que estáis hablando, en los Garnacho, en los Mudryk, en este caso Estebao sí que me parece que es una incorporación interesante porque no te has dejado tampoco, es una cifra importante, creo que fueron 60 millones, no sé cuánto fue, más o menos, por ahí andaría, pero me parece que sí que es una apuesta importante. En este caso, Mañán, ¿qué es? Una apuesta segura, un portero con experiencia en Europa, un futbolista que ya sabe lo que es jugar internacionalmente, importante en el Milan en las últimas temporadas, y en este caso yo creo que su llegada podría ser positiva, ya que estamos viendo, como bien he dicho, un Robert Sánchez que no está siendo ni mucho menos brillante, tampoco malo, pero en este caso sí que darías un salto en la portería, porque desde luego que si hay una posición donde puedes fichar un veterano y que te rinda en muy buenas condiciones, porque no es una exigencia física como un jugador de campo, en este caso Mañán te va a servir. Yo creo que además es un futbolista que esta temporada está rindiendo muy bien. Recuerdo una exhibición contra el Real Madrid que vimos en el Bernabéu. Creo que Maignan es una certeza que debe fichar, como ha dicho Pablo, y sobre todo para mí, alejar ya a Robert Sánchez de los focos, porque a mí no es un portero que me agrade mucho y yo creo que dejarle en ese segundo rol va a ser lo mejor que le puede pasar al Chelsea. Y mira que es un portero que ha sido internacional con España, pero es verdad que, igual que apuntaba antes con Garnacho y Gittens, que no creo que te den ese salto para ganar la Premier, yo creo que con Robert Sánchez tampoco es ese tipo de portero, Dani. No, yo creo que mañana estaba repasando sus números. Sí que es cierto que son 30 años, pero esta temporada, como ha dicho Alex, ha cuajado una gran temporada y me parece un subidón respecto a Robert Sánchez, que como he dicho, empezó muy mal la temporada. Pablo, ¿ibas a comentar algo? No, más que nada porque hemos puesto Robert Sánchez, un portero español que es verdad que no está muy bien. Para los porteros españoles que hay, que lo había puesto en modo selección, es imposible. Es imposible. Sí. Encima fichas al portero titular de la selección francesa, es que ya estás fichando algo sólido. Totalmente. Luego, en la posición de la defensa, como decía Pablo, en el puesto de central más concretamente, yo creo también que es el puesto más a reforzar. Y hemos apostado por Jason Murillo y Ron Araujo. Y la sorpresa. La gran sorpresa. Ya digo los dos así. A ver, el de Murillo es bastante complicado. El de Araujo lo es, no por la situación, o sea, por la situación deportiva en la que está, del nivel personal. Pero no sé qué te parece, Alex, a ti. ¿Cómo le podría venir sobre todo al uruguayo? Sinceramente le queríamos dar algo de salsa al vídeo porque es verdad que el Chelsea puede fichar a muchos jugadores y puede fichar a jugadores de la Liga Brasileña o de la Liga Argentina que hayan despuntado, pero si hablamos de certezas, yo creo que Ronald Araujo la fue en su momento. Ahora mismo ya sabemos que ha pasado por un proceso mental y un proceso complicado de su carrera, pero yo creo que sí que podría dar el buen nivel. No sé si cuaja mucho con la idea de Iraola, pero bueno, lo podemos ir viendo. Y por otro lado, Murillo,
es uno de mis centrales favoritos de la Premier League. Creo que tiene una gran salida de balón, grandes cualidades, un gran desplazamiento en largo. Y yo creo que si Iraola consigue adaptarle en nuestro Chelsea, puede convertirse en el central titular de Brasil y uno de los mejores del mundo. Vaya cuerpo, Murillo, Y yo creo que Fua, niño. Sí, 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 Fua. sí. sí, Un muro. Di, Borre. es bueno. Eso, que quería destacar que Murillo, como más cómodo está en el terreno de juego, yo creo que Iraola se lo puede aportar es defendiendo hacia adelante. Yo creo que en ese esquema sí que puede encajar mucho más de lo que yo creo que lo puede hacer Ronald Araujo, que me parece que puede ser un buen escenario Stamford Bridge para recuperar el mejor nivel del uruguayo. Desde luego que Sí, totalmente. no, sería Dale, dale, interesante, muy cortito. Más que nada, me parece que es que Araujo había demostrado tanto en los años anteriores con una proyección tan importante, desde luego era uno de los primeros capitanes del Fútbol Club Barcelona, lo sigue siendo a día de hoy, pero es que puede ser una resurrección tan interesante en la Premier y que ojalá le hiciese tanto bien, porque me parece que sigue teniendo unas cualidades físicas increíbles y le falta eso, un poquito más de seguridad en defensa, que al final un defensa que no defiende, puedes ir para adelante, puedes tener salida, pero la función básica es esa, defender. Y en este caso Murillo me parece que sí que sería un salto muy cualitativo. Ahora el Nottingham Forest te va a pedir una tajada que te va a sacar hasta las tripas. Pero aquí no hay Totalmente. A problema. mí, no, desde luego. En este caso, los 3 fichajes que llevamos, yo creo que a lo mejor sorprende a alguno un poco, pero sí que es verdad que me cuadra bastante porque en el estilo de Iraola yo creo que quiere solvencia y yo creo que en estos 3 fichajes, tanto la defensa de área como el juego aéreo lo tienen los tres. Entonces, Murillo es a lo mejor ese perfil más Hausen, que se me entienda, es un central que defiende mejor el área, pero en ese central más positivo, no más alocado en salida de balón, que yo creo que, vamos, sin duda sería un salto cualitativo, aunque está la incógnita que no hemos planteado ahora porque está lesionado para toda la temporada de Levi Colwill, que para mí es el mejor en Es el este mejor. caso y que además sin duda más proyección tiene. Vamos ahora ya al puesto de Un segundo, un delantero. segundo. Quería decir una Sí, cosa dale. sobre Araujo, que es que si pensamos en qué equipos, porque obviamente yo creo que no va a seguir la temporada que viene el Fútbol Club Barcelona, qué equipos le podrían fichar, yo creo que el que más puede desenvolver ese dinero y que no le importe perderlo sería el Chelsea, o al menos arriesgarse a que Araujo consiguiese realizar ese nivel que tuvo, porque yo no sé colocarle en ningún otro equipo que no sea o el Manchester United o el Chelsea. Justo, era el Manchester United el que tenía, pero me cuadra más en el Chelsea porque creo que es el que peor puesto de central tiene. Es que en el Sí, sí, United al final está De Totalmente. Ligt, bueno, Maguire saldrá, Lenny pero creo que Yoro. también está rindiendo bien. Lenny Yoro, que tiene también proyección. Vamos ahora con el extremo izquierdo, como decía, que este es complicado porque está casi cerrado, es lo que parece, con el Manchester City. Pero bueno, en el escenario de que venga Iraola al Chelsea, ¿por qué no traerse a Semenyo con él? Por unos 90 kilos, hemos estimado más o menos. Yo creo que este sería otro salto cualitativo para el equipo de Iraola. Tercer máximo goleador de la Premier League, unas cualidades impresionantes, un físico superlativo, es que sería el fichaje idóneo, aunque claro, tiene tanto talento el Chelsea en banda izquierda que veríamos si sería titular. Obviamente si le ficha Iraola llegaría para ser titular, pero es que tiene tantas cosas el Chelsea en banda izquierda que es que está jugando hasta este babo ahí. Para Fíjate, mí seguro sería Sí, titular, ¿eh? Pero y seguro. además, ¿qué pensáis? ¿Puede jugar también de 9? Bueno, sí, Pues por, depende de Iraola por también, cualidades pero físicas sí. tengo dudas si lo Sí, hemos por eso. visto, pero es que el tema es que, a ver, en el Bournemouth tienes a ese delantero que es Evan Nilsson, que es que te da una Claro. cuota de trabajo que no te la van a dar ni Delam ni yo a Pedro. Pero Semenyo yo creo que plantees lo que plantees, yo creo que va a rendir. Y más en un estilo como el Chelsea, que también tiene ese ámbito contragolpeador, es que Semenyo, lo ha dicho Alex, es una bestia en el contragolpe, también en lo físico, tiene gol, pero también creo que en lo posicional es capaz de generarse él solo. Lo hemos visto muchas veces en el Bournemouth, que dependen totalmente de él, de esa cuota goleadora, vaya, por así decirlo. Entonces se nos quedaría, no sé si tenéis algo más que decir de Semenyo. No, yo destacar que es un jugador muy Premier y si quieres apostar por Iraola, pues que se traiga al mejor jugador que ha tenido esta temporada. Yo fíjate, estamos haciendo Totalmente. el vídeo del Chelsea, pero si has comentado lo del Manchester City, unas bandas Semenyo, Cherki, me la estoy imaginando y es que mola mucho, mola mucho, pinta que va a ser Sí, sí. loco, mola tío. mucho. Muy loco. Sí, sí, sí. Encima tienen a Foden por ahí, que me imagino que daría un paso atrás, pero vamos, que es que tiene un equipazo el Manchester City. Vamos entonces con el 11, que en portería ya hemos dicho será Mañán, aquí no hay duda. Lateral izquierdo para Marc Curella, tampoco creo que la haya. En el puesto de central hemos apostado por los 2 fichajes, por Murillo, porque yo creo que sería titular seguro por nivel, y Araujo es verdad que es Yo algo creo que sería más. Colwill, sí. Sí, bueno, Colwill, por supuesto, cuando esté. Pero es verdad que Araujo es algo más esperar que esté a un buen nivel y rendir para jugar por ese lado derecho. Teníamos el nombre de Wesley Fofana, que por proyección, y así se vio en el fichaje, podría ser uno de los mejores centrales de la Premier League, pero es que no juega 3 partidos seguidos porque está constantemente lesionado. Entonces, estamos de acuerdo que estos tienen que ser los 2 titulares. Ujú.
Sí. Vale, Sí, sin lateral duda. En nuestra derecho. apuesta sí. Vale, lateral derecho, yo creo que aquí, en caso de venir Iraola, estaría de nuevo Reece James en el lateral derecho. Yo creo Sí, que sí, sí, dejaría sí. de lado lo de malo Sí, sí. gusto, Sí. porque es que me parece muy superior. Aparte, en el centro del campo, Caicedo y Enzo, yo creo que en el doble pivote es lo mejor que puedes tener, porque creo que Enzo, ya lo hemos dicho, rinde mejor que en la media punta. Y en este caso, la media punta, puede haber varias variantes para meter a eso, precisamente a Enzo de media punta y Reece James en el pivote, y desplazar a Palmer a la derecha, pero a mí de siempre, donde más me ha gustado Cole Palmer es en la media punta. No sé cómo lo Yo veis. también haría eso. Mm. Sí, yo también haría eso. Es Lo un estaba Sí, pensando. vale. Sí, sí, sí. Tiene que volver a ser el eje sobre el que gire el Chelsea y ese Chelsea que quieren que compita la Premier League. Vale, pues estamos de acuerdo entonces con Palmer ahí. Ahora, en el frente de ataque, nos hemos debatido un poco con Dela. Para mí no hay demasiado debate. Yo creo que será Joao Pedro, el titular, Sin duda. ya digo, porque por nivel. Banda derecha, Semenyo extremo izquierdo titular para mí seguro. Y luego extremo derecho, es verdad que me habéis planteado el nombre de Estebao, pero es que la realidad es que Pedro Neto es el titular. Y yo creo que no da razones para quitarlo, la verdad. Yo Sí, es que no en el caso de los sabría extremos, qué decir. yo pondría personalmente a Semenyo y a Pedro Neto. Es que a mí Pedro Neto me parece que está haciendo una temporada muy buena y ya lo ficharon desde el Wolverhampton y se le veían cualidades y creo que lo está demostrando. Mi pequeña aportación dentro de la punta, estamos hablando de fichajes, yo la época dorada del Chelsea en la última década fue con Diego Costa en punta y a mí hay un delantero de la Liga Portuguesa como Pavlidis que me parece que es divertidísimo y creo que en la Premier sería bastante interesante. Pensé que no Tú ibas a querías decir soltarlo, Pablo y ya está. Yo quería decir Lo Pavlici, pero querías. no, como no me dio para ser Pavlici. futbolista y me dedico a esto, pues Pavlidis. Y Estamos de mirando el acuerdo con... 11, Vale, sí. sí, Sí, mirando el dale. 11 es un 11 que tiene que competir por la Premier League hasta la jornada Y 37, por por lo todo. menos, porque me parece que tiene certezas, mejores jugadores del mundo en su posición, como pueden ser Cucurella, Enzo, Sí, sí. Caicedo o Palmer, que son Reece 4 James. de 11 jugadores que son de los mejores en su posición. Entonces yo creo que ese ha sido el detonante de que se haya ido Maresca y yo creo que Yo Iraola lo puede conseguir. Y ya si viene Semenyo, pues mejor aún. es que estoy seguro de que aunque no llegue Iraola y llegue Rosselló, es que yo creo que el Chelsea va a mejorar seguro, porque a mí había muchas cosas de Maresca que no me terminaban de cuadrar, que tú veías partidos que tenía el Chelsea que cerrar en los últimos momentos y no terminaba de hacer un buen cambio táctico, metía ya malo gusto, a veces le hacía cerrarse por dentro, hacía que los bandas se abriesen mucho y al final yo creo que tenía a los jugadores muy confundidos sobre sus posiciones y eso se veía en el campo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para terminar, Dani, quiero que lances tu predicción sobre cómo va a terminar en Liga, en la Premier League, el Chelsea, en la posición en la tabla, y también, si queréis, hasta dónde puede llegar en la Champions, con esta plantilla que hemos visto. Veremos si Vale. se mete en el top 8, ¿eh? De momento no está. Yo creo que no se van a meter en el top 8 porque estos cambios de entrenadores siempre al principio cuestan un poco. Y en la Premier League yo voy a apostar que si traen lo que hemos dicho, que es que somos muy buenos, yo les pondría terceros porque pienso que el Aston Villa no va a caer en algún momento. Y sí, terceros les ubicaría. Vale, me gusta, es optimista. Yo me uno a la deriva del podio y tercero. Si en Champions, yo creo que pueden llegar a unos cortos de final. Tercero la Vale. Yo temporada pasada creo, fueron 71 puntos. Ujú. a mí me da que es que ya la distancia es bastante y que se va a quedar en la posición en la que está. O sea, yo creo que el United, Sunderland, Everton que están por detrás no van a alcanzarle, que el Liverpool va a mejorar mucho y que el Aston Villa será el que quede cuarto y el Chelsea quinto. Vale, y Liverpool, tercero, claro. Sí, Liverpool tercero, yo creo que va a Yo, llegar. yo esa es mi duda. Yo creo que en Champions, a ver, creo que si le pide, o sea, no pedírselo, pero yo creo que unas semifinales son totalmente factibles, pero yo creo que caerán en cuartos. En la Premier tengo muchas dudas, porque diría que el Aston Villa se va a caer, como ha dicho Borre, pero claro, son 9 puntos de diferencia. Yo creo que el Liverpool acabará tercero, eh, y veremos, porque, bueno, a ver, seguramente en realidad en la Premier tenga el quinto puesto Tenga para quinta entrar en plaza Champions. seguro. Claro, Sí, entonces da seguro. un poco igual, pero es verdad que son 9 puntos. Yo creo que Aston Villa cuarto y yo diría que el Chelsea se va a quedar quinto, la verdad. Así que bueno, a ver, Coincidimos, Dani ha sido algo coincidimos. más positivo, nosotros un poco Mm. más reacios, ¿no?, con esa posición. Así que esto nos deja el análisis de cómo sería hipotéticamente el fichaje de Iraola por el Chelsea. Decidnos qué les parece en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.